tema que nos toca a continuación es el bautismo del Espíritu Santo. Es muy común que cuando conversamos con amigos y muy estimados amigos en el ala carismática y pentecostal sobre todas esas experiencias que ellos llaman del Espíritu Santo, y nosotros tratamos de hacerles ver el contexto en el que estas cosas se dan, ellos tienden a decirnos que nosotros no creemos en el Espíritu Santo. ¿Les han escuchado? Dicen, no, es que tú dices eso porque ahí donde tú vas, ahí no creen en el Espíritu Santo. Seguro el servicio de ustedes va a ser muy aburrido, están ustedes ahí como muertos, ahí no se siente el Espíritu. Ustedes no creen en el Espíritu. Pero la realidad, hermanos, es que nosotros enseguida nos apresuramos a replicar que al contrario, nosotros sí creemos en el Espíritu Santo. Nosotros los bautistas creemos en el Espíritu Santo y añadimos, y más de lo que suele creer el movimiento carismático y pentecostal, y más de lo que ellos creen que es el Espíritu Santo. Y la razón por la que lo aseveramos es porque lo que ellos llaman el Espíritu Santo se circunscribe básicamente a una serie de experiencias extáticas, a una serie de emociones o de vivencias que ellos pasan a través de lo que ellos llaman su caminar cristiano. Pero nosotros vemos en la Escritura que la obra del Espíritu Santo va mucho más allá de experiencias sensoriales, va mucho más allá de lo que se pueda sentir o no se pueda sentir. El Espíritu Santo obra en el creyente y en muchas ocasiones aún que usted no pueda tener una emoción, una sensación corporal o que usted pueda identificar. Y entonces ellos también nos tildan de que nosotros encajonamos al Espíritu Santo. Y dice, ustedes encajonan al Espíritu Santo, ustedes limitan al Espíritu Santo porque no lo dejan ustedes actuar de la manera que el Espíritu se quiere mover. Y dicen que nosotros metemos pues al Espíritu en un cajón. Pero la realidad es que esto es al revés. Puesto que en base a los postulados y lo que ellos creen que es el Espíritu Santo y la manera en que creen que el Espíritu Santo se mueve o trabaja es en realidad un espectro muy limitado a lo que la Escritura nos enseña que es y obra el Espíritu Santo en el creyente y en la iglesia. Hermanos, es de verdad lejano, es del 1 al 10, de 1 a 10 en comparación. Estas experiencias que ellos llaman el Espíritu Santo, como les decía, desafortunadamente se reducen a sensaciones emocionales, experiencias extáticas, que comienzan, según sus postulados, con lo que ellos llaman el bautismo del Espíritu Santo. Y lo tan variado de sus vertientes y la falta de confesiones en el ala carismática hacen difícil obtener una definición específica de un enunciado que incluya todas las posturas que sostienen este tan diversificado árbol que es el carismatismo y el pentecostalismo. Pero lo que es claro es que para la gran mayoría de ellos existen dos sucesos en la vida del creyente. Según ellos, todo creyente primero ha de ser salvo o ha de ser convertido y a continuación debe pasar por la experiencia de lo que ellos llaman el bautismo del Espíritu Santo. Para ellos,
entonces no es suficiente con que la persona se arrepienta y crea en el Evangelio. Es necesario, dicen, que también reciba el bautismo del Espíritu Santo. Y para conseguirlo, dicen ellos, el creyente debe dedicarse al ayuno y a la oración. Debe estar rogando por tal bendición. Y si después de un tiempo de estar en ayuno, en oración y en súplica por la venida de esta experiencia, no sucede nada, entonces hay que tomar medidas más resueltas, dicen. Y decimos más resueltas por no usar ningún otro término que pudiera ser ofensivo. Pero cuando no ha funcionado el ayuno, cuando no ha funcionado la oración, entonces dicen, bueno, ahora nosotros vamos a actuar. Vamos a tomar la situación en nuestras manos y para fin de obtenerlo, entonces hay que someterlo a diferentes procedimientos. Por ejemplo, ellos comienzan sometiendo al prospecto a sesiones de oración. Existen algunas congregaciones que tienen sus grupos especiales de personas capacitadas o expertas en este tipo de cosas, en la oración, etcétera, y entonces cuando alguien después de un tiempo no ha podido tener esa experiencia, entonces es conducido o canalizado a estos grupos para que ellos oren por ellos y los unjan y bueno, les impongan la mano. Ustedes ya seguro habrán escuchado o vivido algunas experiencias así. Si esto no funciona, entonces, como decíamos la ocasión anterior, tendrá que esperar el arribo del próximo predicador famoso o el ungido de Jehová que venga a la congregación y entonces pueda poner sus manos sobre él y pueda esta persona tener tal experiencia. Y el procedimiento de ese personaje que llega a la congregación para arreglar las cosas, para poner todo en orden, para que todos ahora sí ya estén en la misma tonalidad, varía mucho. Es decir, esta persona puede llevar varios procedimientos. Por ejemplo, él puede comenzar o actuar desde la imposición de manos, poniéndole las manos para que esta persona reciba según esta bendición. Y si esto no funciona, entonces de repente se utilizan otros procedimientos. Hay que luego sangolotearlo a ver si así hay energía y si esta persona puede recibir esto. Y bueno, a veces si eso no funciona o si es la técnica del predicador, a veces hasta a través de soplidos, y el predicador hace y mucha gente cae como si fueran olas. Otros a través de gritos, otros se quitan el saco y le dan a las personas, otros hasta con los zapatos. Ustedes pueden hallar en internet estas cosas. Hay personas que se quitan el zapato y se lo lanzan a usted. Y ahí le va la unción de Jehová y cae porque cae. Y por desagradable que suene, algunos otros también echan hasta rocíos de agua de su propia boca. Toman un trago de agua y lo rocían a todos los que están allí. Es cierto. Búsquenlo. Ustedes van a encontrar aún videos de personas que hacen esto. Y bueno, como les decía, como es el caso de los pseudoprofetas, esto también no solo es culpa de este predicador que desconoce la palabra del Señor, sino de aquellos que reciben el agua y la verdad es que no sintieron nada, pero se dejan caer.
Y hay ahí, como decíamos, una oferta y demanda. Yo te sigo el juego y tú haces como que me estás dando algo, yo hago como que lo recibo y todos felices y contentos. Ya todos nos quedamos tranquilos con la premisa o con el pensamiento de que yo ya recibí. ¿Me explico? Si tú me dices que me diste, yo digo que recibí y todos contentos. Ya lo que queríamos que sucediera ya sucedió. ¿Me explico? Como ya hemos visto, estas cosas no paran hasta que la persona caiga al suelo en éxtasis y comience a saltar o a decir palabras ininteligibles que ellos llaman la evidencia de la recepción del Espíritu Santo. Esto es que ellos no se convencen de que esa persona ha sido bautizada con el Espíritu Santo hasta que no le están oyendo aquellos balbuceos de los que hablábamos ayer, o hasta que no le están viendo saltar frenéticamente, o hasta que no le están viendo revolcarse en el piso. Y dicen, ¡ahí está! ¡Ahí está! Y para ellos es la señal de que ahí está el bautismo del Espíritu. Es algo lamentable, pero la mala teología es la madre de los excesos. La mala teología origina toda esta clase de aberraciones y de charlatanerías. Pero, ¿es en verdad la enseñanza de la Escritura esta? ¿Es verdad que debe haber un segundo bautismo del Espíritu Santo? ¿Son estos y otros procedimientos que se usan hoy en día procedimientos bíblicos? Esto es, el predicador puede encontrar sustento en la Escritura para quitarse el zapato y lanzárselo a la cara. Pues, ¿son estos procedimientos que se utilizan espirituales? ¿Son estos procedimientos honestos? ¿Son estos procedimientos cabales? Mientras los maestros carismáticos proclaman y demandan un segundo bautismo, o la recepción especial del Espíritu Santo después de haber creído en Cristo, la Escritura nos enseña, hermanos, que el Espíritu Santo viene a cada creyente una vez en el día de su salvación. Y a partir de allí, este Espíritu permanece en él, pues le regenera. Este Espíritu permanece en él, pues le fortalece, obrando su poder en él, para que el creyente pueda aborrecer el pecado, pueda mortificar el pecado y pueda vivir una vida piadosa. El Espíritu Santo es indispensable en la vida del creyente para su caminar en piedad, para su obediencia a la palabra, para la mortificación del pecado, de tal manera que si usted es salvo y no tuviera el Espíritu Santo, entonces no sería capaz de obedecer siquiera la Escritura. El Espíritu le santifica al creyente. Desde el momento de su salvación le es dado el Espíritu Santo y a partir de allí el Espíritu empieza esa obra de santificación en usted. El Espíritu aplica la palabra a su corazón, le capacita para obedecer, le capacita para servir a la iglesia. El Espíritu Santo le reprende, el Espíritu Santo es el que le consuela, el Espíritu Santo fortalece su fe y es el Espíritu Santo el que le persevera hasta el fin. Así que hay mucho de qué hablar con respecto al Espíritu Santo y lo que el Espíritu Santo hace. Pero en esta ocasión
vamos a hablar de cómo el Espíritu Santo viene al creyente cuando éste es salvo. Y como hemos estado tratando de hacer las ocasiones anteriores, no estamos queriendo enfocar estas ponencias enfocadas de manera negativa, es decir, enfocándonos en la desacreditación de todas aquellas acciones que no son genuinas o bíblicas, sino estamos buscando señalar lo que la Escritura habla con respecto a estas cosas. Es como aquel ejemplo del billete. ¿Han escuchado eso? Se dice que a los banqueros, cuando les van a enseñar cómo distinguir un billete falso de un verdadero, no les instruyen con el billete falso, sino les instruyen con el billete verdadero. Es decir, la capacitación se da mostrándole el billete verdadero, que él pueda identificar las características de ese billete verdadero, y luego que los haya comprendido, ya les será fácil ahora descartar todos los demás, porque no habrán de cumplir estas características. Y de esta forma vamos a ver, con la ayuda del Señor, en lo que nos resta del tiempo, cómo el Espíritu Santo viene al creyente en el día de su salvación. Y vamos a comenzar en Gálatas capítulo 3, versículo 2 y versículo 3. Nuevamente les repito que por causa del tiempo, si ustedes son rápidos y lo pueden encontrar, pueden hacerlo. Si no, yo se los voy a leer y vamos a tratar de seguir avanzando. Dice Gálatas 3, 2 y 3. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? El primer versículo nos está asociando, hermanos, que la recepción del Espíritu es a través del oír por fe. Está diciendo, ¿recibiste ustedes el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Esta es una pregunta retórica. El apóstol está tratando de redarguir a los Gálatas y les dice, a ver, ¿cómo fue que ustedes recibieron el Espíritu, hermanos? A ver, díganme. Oh, pues por el oír por fe. Oh, entonces esto nos está asociando que cuando el creyente oye la palabra y la oye en fe, en esa fe salvadora, entonces ocurre la recepción del Espíritu Santo. Y el siguiente versículo lo confirma, pues pregunta, habiendo comenzado por el Espíritu. Esto es que desde el comienzo el Espíritu está en el creyente. El desafortunado suceso que el apóstol corrige aquí es el desvío que los Gálatas estaban teniendo hacia el legalismo. Y en su discurso o en su argumento el apóstol les señala su desvío a partir de un punto correcto, el punto de origen. Esto es el momento en el que por el oír con fe recibieron el Espíritu Santo. El apóstol está, como les digo, señalando un desvío. No se puede usar la palabra desvío si no está implícito un punto de origen. Porque si no está establecido un punto de origen, entonces no hay desvío. Cualquier camino es camino, ¿me explico? Pero una vez que se traza el punto de origen, el cuadrante 0,0,0, a partir de allí se establece el punto de origen y todos los vectores que ustedes tracen, entonces seguirán la horizontal, la vertical o se desviarán a cualquier otro ángulo. Así, el apóstol está diciendo que aquí el punto de origen fue que ellos recibieron el Espíritu cuando oyeron con fe. Y si ellos se estaban desviando, es porque se estaban desviando del punto de origen.
Y esto lo podemos confirmar en el versículo 14 de allí mismo, Gálatas capítulo 3, que nos dice: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibieseis la promesa del Espíritu Santo. Aquí encontramos entonces la fe salvadora indisolublemente vinculada a la recepción del Espíritu Santo, como la nieve al frío y como el sol al calor, así es la fe salvadora al Espíritu Santo. Hay nieve, entonces habrá frío. Hay sol, habrá calor. Ha habido fe salvadora, habrá Espíritu Santo en el creyente. Pues dice el versículo: por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Y esta fe está hablando de la fe salvadora, pues está hablando de la bendición de Abraham que alcanzó a los gentiles. ¿Cuál fue? La salvación en Cristo. Así que no se puede tener fe salvadora sin el Espíritu Santo. Y no se puede tener el Espíritu Santo sin haber sido salvo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que regenera a la persona en el nuevo nacimiento. Dice allí mismo Gálatas capítulo 4 versículo 29, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Aquí nuevamente el apóstol está estableciendo que en el nacimiento hay una intervención del Espíritu. Por eso se nace en el Espíritu. Es como si dijera: pero como entonces el que había nacido por la mediación de la carne o a través de los procedimientos de la carne, perseguía al que había nacido por la mediación del Espíritu, el que había nacido por el proceso y la acción del Espíritu. Así también ahora. El Espíritu que obró nuestra regeneración permanece y mora en el creyente. Esto ustedes lo pueden leer en Romanos capítulo 8, versículo 11. Si alguno de ustedes está anotando, pueden anotarlo, no lo vamos a leer. Pero Romanos capítulo 8, versículo 11 y versículo 14 nos dicen que el Espíritu Santo mora en el creyente. Asimismo, primero a los Corintios capítulo 3, versículo 16. Ese todos ustedes se lo saben de memoria seguramente, que nos dice: ¿no sabéis que vosotros sois el templo del Espíritu Santo y que el Espíritu de Dios habita o mora en vosotros? Esto es, que el Espíritu habita en el creyente. ¿Y desde cuándo? Bueno, desde el día de su conversión. Y nos será necesario para el resto de nuestra vida cristiana y hasta el día de nuestra glorificación. Y hermanos, he aquí algo muy asombroso. El Espíritu Santo en nosotros es la garantía de nuestra salvación. El Espíritu Santo en nosotros es la garantía de nuestra perseverancia hasta la glorificación, de que Dios se ha comprometido, hermanos, a obrar en nosotros hasta el día de nuestra glorificación. Eso es increíble. Fíjense cómo dices, segunda a los Corintios capítulo 1, versículo 22, en el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Y en ese mismo tenor, segunda a los Corintios capítulo 5, versículo 5 nos dice: mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. La palabra griega que nos llegó en nuestro castellano como arras es la palabra griega arrabón. Arrabón significa prenda. Esto es parte del dinero de la compra de una propiedad que se daba por adelantado en garantía de la compra. ¿Siguieron? Les voy a repetir.
Esta palabra significa prenda, y prenda no en el sentido de una prenda de vestir, no, sino parte del dinero de la compra o la propiedad que se dejaba por adelantado como garantía de la compra. Nuestro sistema mercantil ya no es tan claro con esta figura, pero era como cuando uno negociaba en el mercado o con alguna otra persona y encuentra algo que le parece muy bueno, pero no le alcanza el dinero en ese momento y le dice, apártamelo, te prometo que vuelvo por él. Oye, pero ¿cómo voy a saber que vas a volver o que ya no vas a volver por esto y luego ya no lo voy a poder vender? Mira, te voy a dejar mi reloj y vuelvo porque vuelvo. ¿Me explico? Esa es la idea de esta palabra griega. La palabra arabón es una transliteración fonética de la palabra hebrea arabón, que significa prenda también, y que a su vez viene de la raíz hebrea arab, que significa dar o servir de garantía. Significa también afianzar, significa comprometerse, significa empeñar, significa protección, pero también se usa para describir a un rehén. Y qué interesante es esto, hermanos, puesto que nos está arrojando una figura. Y ahora, con todas estas definiciones en mente, volvamos a leer el verso y dice, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Les voy a leer algunas otras traducciones, diría, quien nos ha dado la prenda del Espíritu, quien nos ha dejado en prenda al Espíritu, quien nos ha dejado como garantía el Espíritu Santo. Oh, hermanos, cuán asombrosa condescendencia del Dios infinitamente santo y glorioso, que le plació dejarnos muchísimo más que su perpetuamente sólida e inmutable palabra. Nos dejó al Espíritu Santo mismo en prenda de su absoluta solidez, de la promesa de glorificación. Si Dios nos hubiese dejado solamente una promesa, les aseguro que ustedes serán salvos al final. Hermanos, eso habría sido firme y sólido, habría sido suficiente para nosotros. Pero la Escritura nos dice que el Señor nos ha dado el Espíritu Santo como prenda, como garantía de que habría de volver por nosotros. Recuerden que cuando Él estaba por ascender, dice, os conviene que yo me vaya, porque si no, entonces no podría venir el Espíritu Santo. Pero yo voy a volver. Y el Señor, en garantía de que volvería por nosotros, nos dice, aquí les dejo el Espíritu Santo. Qué increíble, hermanos, es esto. Por eso Efesios capítulo 4, versículo 30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. La recepción del Espíritu Santo se convierte como en ese sello de garantía de Dios de que terminaremos en la glorificación. Es como cuando en la antigüedad, cuando habla de sello, se refiere a ese sello que ponían los reyes en las cartas con su anillo. Ellos hacían un contrato o algún decreto, y para darle solidez a este decreto o a este escrito, ellos derritían un poco de cera sobre el papel y ponían su anillo en eso, y eso era el sello. Ese sello era la garantía de que esa es una palabra, promesa sólida del Rey. Está sellada por el mismo anillo del Rey. De manera
que nuestra glorificación, hermanos, es tan inconmovible como la palabra empeñada de Dios mismo. El Espíritu Santo, pues, es el sello de propiedad de Dios en cada creyente verdadero. El Espíritu Santo es la marca en su frente y en su mano derecha que lo identifica como Hijo del Altísimo. Ya ven que en la Escritura nos habla de que la marca de la bestia, muchos piensan que no, es que la marca del 666 y en aquel tiempo nos van a marcar como reces y nos van a poner un 666 en la mano y un 666 en la frente. Hermanos, a continuación la Escritura también nos dice que los hijos de Dios también están sellados y tienen un sello. Esto es algo que los identifica. ¿Qué identifica en este aspecto a un creyente? El Espíritu Santo en él. Ese es el sello en su mente y en sus acciones, en su mano derecha. Todo lo que hace guiado por el Espíritu Santo que usa la palabra para dirigir al creyente. Y si para alguno todavía le quedara alguna duda de que el Espíritu Santo se recibe en el día de la salvación, miren lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando ocurre este sello del Espíritu, dice el versículo, habiendo creído en él, cuando creísteis en él. El apóstol Pablo mismo, allí en Hechos 19, no lo voy a leer ahorita porque lo vamos a ver al final, les pregunta a aquellos hombres, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Porque esta es la práctica. El Espíritu Santo es recibido en el creyente en el día de su salvación. Así que, estimado maestro carismático, ten misericordia de estas pobres personas honestas que aún no han caído en la imitación o la invención de la experiencia extática que les exiges y lo que le llaman ser bautizado por el Espíritu Santo. Ten misericordia también de aquellos que ya han sucumbido a toda esta suerte de prácticas, pues la Escritura enseña que el Espíritu Santo se recibe desde el día de nuestra salvación. Ahora bien, en lo que nos resta del tiempo vamos a bregar ahora con un versículo que probablemente para muchos es el caballo de batalla para defender o decir que hay un espacio de tiempo entre la salvación y la recepción del Espíritu Santo. Y bueno, trataremos de responder a la interrogante de entonces, ¿por qué aquellos 12 hombres que halló el apóstol Pablo en Éfeso, dice, creían y no habían recibido el Espíritu Santo? O porque aquellos discípulos de Samaria solo habían sido bautizados, pues creyeron, dice el verso, pero no habían recibido al Espíritu Santo. Bueno, tenemos dos respuestas por el tiempo a esto. En primer lugar, es a causa del panorama, lo que llamaremos el panorama inaugural o el panorama eclesiástico del Nuevo Testamento. Y en segundo lugar, a través de lo que fue o la comprensión de lo que fue el bautismo de Juan. Veamos primero el panorama inaugural del Nuevo Testamento. Una de las llaves más importantes para comprender todo este asunto de los dones, de los milagros,
de los oficios eclesiásticos y lo que hemos llamado el panorama eclesiástico del Nuevo Testamento es el hecho de comprender cómo Dios ha venido obrando y cómo Él había determinado obrar cuando ocurre el fin del antiguo pacto y se inaugura el nuevo pacto. La ignorancia de este panorama, sus tiempos y sus ocasiones dan lugar a la mala teología. Y esta a su vez da lugar a prácticas erradas. Como ya nos comentaba el pastor el día de ayer, es desafortunado y es triste que en muchos de estos movimientos existe una resistencia al estudio profundo de la palabra del Señor, excusados en aquel texto de que la letra mata y el Espíritu vivifica. Y dice, no, usted no se preocupe, usted no se queme las pestañas estudiando que se le va a apagar el Espíritu. Es más, en una ocasión cierto hombre, supuesto apóstol, me dijo de primera mano, hablando sobre el tema de los seminarios, yo le cuestionaba sobre por qué no se enviaban más personas a estudiar a los seminarios. Y su respuesta fue, es que el seminario les quita la fe. Dije, oh vaya, ¿y cómo es que les quita la fe? De aquí se van hermanos gozosos, llenos del Espíritu Santo, confirmando todas estas cosas, y cuando vuelven bien apagados. Y algunos ya no creen en estas cosas. Llegan cuestionándolo todo. Llegan preguntando que por qué aquí, que por qué allá. Y yo concluyo en que allá en el seminario les quitan la fe. Yo creo que ustedes comprenden que lo que él llamaba fe es ese asentimiento de que todas esas prácticas estaban plasmadas en la Escritura. Pero hermanos, volviendo a lo que hemos llamado el panorama inaugural eclesiástico neotestamentario, es importante comprender que dicho panorama es necesario comprenderlo para no caer en anacronismos teológicos, evitando así utilizar narrativas de providencias particulares y esperar un cumplimiento en toda época de la historia de la Iglesia. Esto es, lo que llamamos o decidimos llamar en este momento, a falta de una mejor palabra en el diccionario de su servidor, anacronismos teológicos, nos referimos precisamente a ese sistema de sucesos o doctrinas que ya no corresponden con nuestro tiempo. Un anacronismo histórico es cuando ustedes están diciendo que, por ejemplo, en la época de la independencia en Colombia, yo no sé exactamente en qué día o cuándo se consumó, ustedes dijeran, bueno, y sucedió que Bolívar recibió un WhatsApp de su capitán y entonces dijo, vamos a la batalla. ¿Sí me explico? Ese es un anacronismo porque en aquel tiempo no había este tipo de comunicación, ¿me explico? Y en este aspecto, existen estos anacronismos cuando se espera que situaciones que eran providenciales de una época específica y especial en el panorama divino diseñado por Dios para la iglesia van a seguir ocurriendo en todo el resto del tiempo del caminar de la iglesia. Cuando los discípulos de nuestro Señor Jesucristo le veían por última vez en la tierra, le hicieron una pregunta todavía un poco despistada que provocó las declaraciones más específicas sobre el panorama eclesiástico por venir
y el medio de su establecimiento. Si leemos en Hechos capítulo 1, versículos 6 al 8, nos dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Lo primero que queremos resaltar en esta porción es la clara confirmación de parte de nuestro Señor Jesucristo que realmente existe un plan divino sobre cada acontecimiento de la historia de la humanidad, y cuánto más hay un plan divino para el caminar del pueblo de Dios en la tierra. Ninguna de estas cosas se ha dejado al azar, hermanos. Dios ha planeado cada acontecimiento en la historia y sobre todo en la iglesia. Dios diseñó esto. Y como lo sabemos, el Señor les dice: a ustedes no les toca saber los tiempos o las sazones, es decir, hay sí un plan. Pues recuerden, la pregunta fue: ¿vas a restaurar el reino en este tiempo? Es decir, aquella promesa que nosotros entendimos del reino de Dios, ¿va a ocurrir ahora o va a ocurrir después? ¿O cuánto tiempo falta? El Señor les dice y confirma y dice: hay tiempos, hay ocasiones, es decir, hay sí ya una agenda planeada, ya hay un calendario hecho para todos estos acontecimientos, pero ustedes no les puedo decir el 25 de octubre del año fulano va a ocurrir, no. Lo que sí les puedo decir es que ustedes van a recibir poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Normalmente cuando leemos este versículo pensamos que nuestro Señor Jesucristo evadió la pregunta. Le preguntaron: ¿vas a restaurar el reino a Israel? Y pensamos que cuando Él les responde: no les toca a vosotros saber el tiempo, pero recibirán poder, como que le está diciendo: no les puedo contestar eso, pero confórmense con esto otro. No, en realidad Él les estaba respondiendo. Nuestro Señor les está respondiendo a su pregunta. Ahorita vamos a tratar de explicar cómo. En este panorama progresivo de tiempos y ocasiones, o la versión antigua llama sazones, la providencia divina escogió que tanto el ministerio mesiánico, el anuncio evangélico y la confirmación legitimante con el sello divino ocurrieran en el mismo orden, en un mismo patrón. Esto es, primero a los judíos, luego a los samaritanos y por último a los gentiles. Esto es, parte de estos tiempos y sazones y de este calendario y de este orden que Dios había establecido para sembrar su iglesia, establecer su iglesia en la tierra, era que, noten que nuestro Señor Jesucristo incluso siguió ese patrón. Llegó primero a los judíos. Llega una mujer sirofenicia y le pide que le sane, y él dice: no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, bueno, la mujer apela y el Señor dice: no he hallado tanta fe. Luego, noten ustedes que después que el Señor estuvo trabajando en Judea, en toda la región de Judea, ahora sí, a continuación ya se va a Samaria. Luego que los samaritanos creen, continúa trabajando, y es hasta el ocaso de su ministerio en la tierra cuando la Escritura nos narra que llegan unos griegos, la versión 60 dice griegos, que llegan unos griegos a buscarlo y le dicen a Felipe: queremos hablar con el maestro.
Y el Señor entiende que es el tiempo, de lo cual entonces encontramos que el Señor allí también abre la puerta a los gentiles. Y lo mismo sucede con el mensaje evangélico. El mismo Señor les dice que vayan primero, ¿se acuerdan cuando comisiona a aquellos que vayan a llevar el mensaje? Les dice, en ciudades samaritanas no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿se acuerdan? Pero luego les da la instrucción y les dice, me seréis testigos en Jerusalén primero, luego en Samaria y luego hasta lo último de la tierra. Notan que hay un patrón, hay ya un panorama bíblico. Y esto mismo sucede, hermanos, en la confirmación legitimante del sello divino, esto es, el descenso del Espíritu Santo en la tierra. En el argumento de nuestro Señor, Israel como nación ya no sería más la base del reino de Dios, mientras que, por otro lado, la iglesia neotestamentaria vendría a recibir tal encomienda, como nos dice Mateo capítulo 21, versículo 43, en aquella famosa parábola de los labradores malvados que terminan matando al señor de la viña, y el Señor les pregunta a los dirigentes religiosos, ¿qué creen que hará el señor de la viña? Y ellos mismos se condenan con su respuesta y dicen, les quitará la viña y la dará a otros que den su fruto. Y dice, pues así os digo, que el reino de los cielos será quitado de vosotros y será dado a otros que den el fruto de ello. Y en armonía con el cumplimiento de la profecía de Isaías, esta encomienda sería reconocida a través del anuncio del Evangelio en otras lenguas, como vimos, y legitimada con el derramamiento del Espíritu Santo en estos nuevos receptores del reino de Dios. Esto es, habiendo terminado, hermanos, el antiguo pacto, el pacto con la nación de Israel, se hacía necesaria una nueva legitimación sobre aquellos sobre quienes reposaría ahora el reino de Dios. Así que, para atestiguar de una manera participativa, los apóstoles habían de ser los medios usados por Dios para legitimar la encomienda del reino de Dios al resto de los grupos que no estuvieron en el día de Pentecostés en Jerusalén y que en el pensamiento judío no eran receptores de tal encomienda. Otra vez, por eso vimos los tres grupos, Jerusalén o Judea, Samaria y lo último de la tierra. Recuerden, se está terminando el antiguo pacto, se está estableciendo todo lo nuevo, el reino de Dios está siendo retirado de la nación de Israel como nación y se está ahora sembrando en aquellos lugares o en aquellos sectores en donde a partir de allí comenzaría a crecer. ¿Qué había que hacer? Bueno, el Señor enviaba su Espíritu Santo y este Espíritu Santo obraba de tal manera que estos creyentes hablaban en lenguas. Esto, así como el Señor primero comenzó con los judíos, luego con los samaritanos, luego con los gentiles, así primero el Espíritu Santo descendió y hablaron lenguas primero los de Jerusalén. A continuación, el Señor usa a los apóstoles para que este mismo suceso se replique en el otro de los sectores sobre el cual reposaría el reino de Dios, a los cuales se les daría este reino de Dios, que es enseguida a los samaritanos. Así que la iglesia de Jerusalén tuvo que reconocer que los samaritanos convertidos en Hechos 8 eran verdaderos cristianos insertados en la iglesia neotestamentaria, según Hechos capítulo 8, versículo 14 al 16, pues mediante el oficio apostólico, los apóstoles mismos atestiguaron la recepción del Espíritu Santo en los creyentes samaritanos.
y así fueron testigos del recibimiento del Espíritu Santo ahora en Samaria. ¿Me están siguiendo? Hay un proceso. El Espíritu Santo viene a Judea, hablan en lenguas, ahora Felipe va y habla la palabra a los samaritanos, entonces los de Jerusalén dicen, ¿qué está pasando allá? A ver, vamos a mandar a unas representantes, a Pedro y a Juan, veamos qué está sucediendo. Entonces reciben también los samaritanos lo mismo que recibieron los judíos, pero aún los gentiles debían ser injertados también en el olivo natural y ser legitimados con su propio mini Pentecostés, para que se alcanzara al último grupo de los mencionados por nuestro Señor Jesucristo, lo último de la tierra. ¿Quiénes faltaban entonces? Los gentiles. Y como sabemos, esto ocurrió en Hechos 10 con el grupo que reunió Cornelio. Y para sorpresa de la iglesia judía, otro apóstol fue testigo del derramamiento del Espíritu Santo sobre los gentiles, el apóstol Pedro. La sorpresa obedecía a la comprensión del mensaje dado por Dios al derramar su Espíritu Santo sobre los gentiles, obrando que también hablasen en idiomas, al igual que ellos al principio, según Hechos capítulo 8, versículo 11. Si ustedes leen el versículo, ellos dicen, de manera que también sobre los gentiles se ha derramado el Espíritu, y dicen ellos, ha dado Dios arrepentimiento para vida. Y la sorpresa de ellos es que ellos están reconociendo que Dios está validando su pueblo, su iglesia, entre ellos también. ¿Me explico? Noten, Dios está estableciendo los cimientos del reino de Dios que previamente fue quitado de la nación de Israel. De manera que estos textos nos hablan de un recibimiento, derramamiento del Espíritu Santo. Ellos no llevan el propósito de establecer un patrón de conducta en el creyente, sino que su propósito principal era dejar evidencia y testimonio de la inclusión de cada grupo o sector mencionado en Hechos 1:8 en la iglesia del Nuevo Testamento, legitimando su inclusión con el derramamiento del Espíritu Santo en un segmento representativo de cada uno de estos grupos. Esto es, no todos los judíos en Jerusalén hablaron lenguas. Únicamente los que recibieron el derramamiento del Espíritu Santo y hablaron lenguas fueron aquellos 120 que estaban reunidos en el aposento alto. Las evidencias de Hechos 4:31 nos enseñan que aquellos otros 8,000 personas que creyeron en Cristo para salvación fueron llenos del Espíritu Santo y no hablaron lenguas. Así pues, hermanos, ¿qué es lo que estaba ocurriendo aquí? Bueno, el Señor estaba legitimando la obra que se estaba llevando a cabo en Éfeso, porque los creyentes que estaban allí eran creyentes que creían en el bautismo de Juan. Acuérdense lo que dice la Escritura, Hechos capítulo 19, versículo 1 al 7. Dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando ciertos discípulos les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Les dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo.
Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaron en lenguas y profetizaron, y eran todos como unos 12 hombres. Hermanos, ¿qué está pasando aquí? Que estos creyentes eran un grupo especial, particular, pues ellos ya habían salido del judaísmo. Recuerden ustedes, ya el Señor legitimó a los judíos en Jerusalén, luego a los samaritanos allá en Hechos capítulo 8, y luego a los gentiles en Hechos capítulo 10. Ahora hay un grupo que sale de todos estos estratos, que es aquellos que tenían el entendimiento o el bautismo de Juan. Recordemos que la teología de Juan era un tanto incompleta, entre comillas, debido a que su muerte ocurrió previo a la consumación de los sucesos de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. De allí que su bautismo, el bautismo de Juan, era un bautismo de arrepentimiento, intentando dirigir a sus oyentes a que creyeran en aquel que vendría y bautizaría con el Espíritu Santo. El Calvario, la resurrección y el Espíritu Santo mismo estaban ausentes del mensaje que habían recibido estos 12 hombres en aquella lejana localidad. Como dice el pastor Masters, estaban atrapados en una especie de fe precalvario entre los dos testamentos. Esto es, ellos ya habían salido del sector judío, pero como Juan el Bautista falleció, ustedes saben que le cortaron la cabeza antes del Calvario y antes de todos estos eventos, el entendimiento y la doctrina que Juan predicaba era algo básico de arrepentimiento. En su mensaje no estaba la cruz, no estaba la resurrección ni el Espíritu Santo. Entonces aquellos que le oyeron y creyeron y se fueron a tierras lejanas, entonces requerían, hermanos, de una obra especial y específica para ese grupo. Por lo que era necesario que el apóstol les expusiera más claramente el Evangelio para que oyéndolo entonces creyesen, como en realidad sucedió. Como el apóstol Pedro en Samaria, el apóstol Pablo aquí en Éfeso pone sus manos como enviado de Dios y testigo, por eso les dijo, me seréis testigos, también como los otros apóstoles. Y así, 23 años después del último derramamiento del Espíritu en casa de Cornelio, Dios soberanamente legitimó la gran obra que estaba a punto de hacerse partiendo de esa región. Y desde entonces no hay más evidencia bíblica o histórica de estas manifestaciones. Así que, querido amigo, ya no tienes necesidad de fingir más. Ya no tienes que seguir sometiéndote a esas prácticas antibíblicas en busca de un bautismo o unción del Espíritu Santo. Acabas de ser expuesto al testimonio de la Escritura que con claridad enseña que si eres un creyente genuino, tú ya tienes el Espíritu Santo morando en ti. Tú ya has sido bautizado por el que bautiza con el Espíritu Santo en el día de tu salvación.